Una ventaja de estructurar el código en funciones es que no es necesario que esas funciones estén en la misma página donde voy a hacer uso de ellas. Es decir, vamos a suponer que esta función va a ser de uso habitual en uno o varias páginas de mi sitio web, o incluso poder reutilizarla en otros proyectos web. Para ello, lo que puedo hacer es coger todo este bloque, la definición de la función, la vamos a cortar y vamos a crear un nuevo fichero. En este caso vamos a llamarle, por ejemplo, funciones.php, y va a ser una especie de factor común. Es decir, en este archivo funciones.php voy a ir colocando todas las funciones que sean de interés para mí. En este caso solo tengo una, pero si por ejemplo ahora consideras interesante tener una segunda función que sea, por ejemplo, comprobar número, que me diga, por ejemplo, si un número está dentro de una combinación, de un array, podría definirlo perfectamente de esta forma. Es decir, podría seguir definiendo todas las funciones que me hiciesen falta para tener una especie de lo que se llama en el mundo de la programación librería de funciones. Es decir, operaciones que yo voy a hacer de forma habitual, ponerlas de esta forma en un archivo independiente, de tal forma que yo pueda este archivo reutilizarlo en otras páginas. Bueno, en este caso vamos a dejar la única función que tenemos hasta ahora, obtener número, y este archivo funciones sí que vamos a necesitar de alguna forma indicarlo desde la página que vamos a utilizar esta función. Vamos a tener que indicar que necesito usar este archivo. Si no indico nada, es decir, simplemente he eliminado esta función de aquí, la he copiado en un archivo independiente, el código sigue estando, pero porque esté en el mismo proyecto no significa que el servidor web la vaya a encontrar. Vamos a probarlo. Si ahora la página 2 la recargo, me da un error. Concretamente error me dice, estás llamando a una función indefinida, es decir, no sé qué función es esta. No está dentro de, digamos, las funciones nativas de PHP y no sé dónde está esto. Bien, para que pueda localizarlo tenemos que darle una pista. En este caso la pista se daría de la siguiente forma. Entonces vamos a añadir el archivo que contiene las funciones, las funciones que voy a utilizar. Bueno, en este caso solo es una, pero tiene un poco de forma genérica. Para ello tenemos una instrucción que se llama include, una función, mejor dicho. La función include, le voy a pasar entre paréntesis y comillas el nombre del archivo que contiene mis funciones. De esta forma, voy a cerrar aquí PHP, de esta forma le estoy diciendo, oye, para hacer el trabajo que viene aquí abajo, puede que necesites alguna de las funciones que están incluidas en este archivo. Esta es una forma de reutilizar código, básicamente. Es decir, código que voy a utilizar de manera habitual o repetitiva, lo pongo de forma independiente en un archivo, en uno o varios archivos, dependiendo el uso que le vaya a dar. Y cuando ya quiera utilizar esa función, basta con añadir una referencia a ese archivo. Decirle, cuando encuentres aquí una cosa rara, vete a este archivo que posiblemente lo vayas a encontrar ahí. ¿Vale? Vamos a guardar y vamos a probar la página. Y ahora vemos que ya el código funciona. Es decir, sigue funcionando bien y el mecanismo es este. Es decir, esta página 2 PHP, nuestro código visual, digamos, sería este, pero por detrás también, en el servidor web, está teniendo en cuenta el código que hay en esta página. Por otra parte, como siempre es habitual tener fallos, entonces vamos a ver un poco qué posibles fallos pueden ocurrir aquí. Pues el más habitual sería un poco que me olvide directamente de incluir ese archivo con la función, con lo cual el error sería el que hemos visto anteriormente, es decir, me estás llamando a la función obtener número, nos dice aquí en la línea 20, y no sé qué es eso. Básicamente no le hemos dicho dónde está esa función y no la encuentra. Ese es un primer tipo de fallo que nos puede ocurrir. Vale, otro fallo podría ser, bueno, sí, me he acordado de hacer esta instrucción include, pero te he puesto mal el nombre del archivo. Mal puede ser directamente el nombre, puede ser que esté en otra subcarpeta y me haya olvidado de indicarte la ruta para llegar a este archivo, pero en general no encuentra este archivo. Entonces, si recargo la página, me dice, ojo, warning, aviso, dice, oye, yo te aviso que este archivo funcione PHP, no lo he encontrado, pero eso no impide que la página se siga ejecutando, con lo cual me saca nuestro enunciado del ejercicio, vemos que está más abajo, es decir, la página, bueno, pues no se corta, sigue para abajo
y luego ya, cuando ya llega el momento de utilizar la función obtener número, como no encontré el archivo, no ha podido buscarlo en él y también nos diga el mismo fallo. Es decir, está llamando a una función indefinida, no sé dónde está eso. Bien, bueno, eso hay que tener en cuenta. Tenemos otra versión de esta misma instrucción de incluir archivos, que sería, en vez de include, require, requerido. Vamos otra vez a decirlo así. La diferencia sería, una versión sería incluye, es decir, si lo tienes bien, y si no, tira para adelante y a ver qué fallo sale. Y la otra versión sería require, requerido. Es decir, la diferencia es que cuando yo pongo require, le estoy diciendo, quiero que me busques esta función, este archivo con funciones en este caso, pero si no lo encuentras, párate aquí, porque el contenido de este archivo es vital, y si no está, este código no va a funcionar. Es un poco la diferencia entre utilizar la instrucción, la función include o la función require, ¿no? Requiere. Bien, vamos a comprobarlo. En este caso, por ejemplo, vamos a ponerlo inicialmente bien, es decir, es requerido, es necesario este archivo funciones PHP. Si recargamos, vemos que funciona de igual manera que el include, pero en este caso, si comento algún fallo, es decir, si ese archivo no está bien o no lo encuentra en su sitio, vamos a ver cómo ahora ya nos da un fallo, nos dice, oye, no encuentro este archivo, pero ya no sigue. Es decir, a la anterior vez tiraba para adelante, veíamos el titular, podríamos ver todo el contenido que tuviese esta página y solo fallaría el momento que haga uso de las funciones que hay aquí. Con lo cual, si yo no hago uso o no es algo vital, pues bueno, la página se ha ejecutado de forma correcta, igual ni siquiera nos enteramos de ese fallo. Pero cuando digamos que el contenido de este archivo es vital para que la página pueda mostrarse, es más conveniente utilizar esta función require, que va a obligar a que ese archivo esté, y mientras no esté, la página no se ejecuta. Bien, por tanto vamos a dejarlo ya de forma correcta y bueno, como observación también, por último, indicar que bueno, con la evolución de PHP, pues bueno, los programadores, la gente que mantiene, se van dando cuenta de fallos, y otro problema habitual suele ser que se puede abusar en un momento dado de esta instrucción require. Es decir, esto de dividir el código en diferentes partes es muy útil porque se puede reutilizar, pero conlleva el peligro de que yo, por ejemplo, una página le digo requiero este archivo, a su vez en este requiero otro porque voy a utilizar otras funciones, en ese otro requiero otro, siempre voy requiriendo archivos y parece que nunca acaba. Bueno, entre comillas, un poco exagerado, pero bueno, entre comillas eso puede provocar un problema, un problema, digamos, de circulación, es decir, que en un momento dado pierda el rumbo y dentro de un archivo requiera otro. Es decir, que aquí requiero otra vez funciones o bueno, un poquito la idea sería que en un momento dado estoy requiriendo varias veces el mismo archivo. Ese sería un poco el problema. Entonces, para evitar ese problema, se suele utilizar otra versión de esta función require que se llama require once. Es decir, necesito pero solo una vez. Necesito solo una vez el archivo funciones PHP. Como vamos a ver, esto funciona también perfectamente. Y con esta versión de esta función, en el momento que estoy haciendo una especie de recursividad con respecto a la función require, me evito que si por ejemplo aquí requiero el mismo archivo, me pueda dar un error. Entonces, bueno, tenemos la instrucción require y cuando ya la cosa se complica, tener en cuenta que tengo la versión require once, que va a evitar que añada varias veces el mismo archivo. Esto puede provocar fallos, mensajes de PHP que te diga este archivo ya ha sido incluido y bueno, no queda bonito. Entonces, de esta forma se asegura que cada archivo auxiliar solo se incluye una sola vez.